Bueno, pues sí, ya el ambiente festivo, ya estamos en la última semana de Adviento, preparándonos para el gran día de Navidad. Y es mi más profunda oración y me uno al equipo de WTN Radio Católica Mundial para pedirle al Señor por todos ustedes que este sea un tiempo de renovación espiritual, de acercamiento a Cristo Jesús, de aceptar ese regalo maravilloso que Dios nos da, que es el Señor Jesús. Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermanos, y nada nos falta. Lo importante es enderezar las sendas, enderezar el camino para que el Señor de verdad pueda venir y tomar nuestro corazón todo, nuestro ser todo, de arriba abajo, y hacer de nosotros unas criaturas más y más unidas a Él, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Tenemos un programa muy especial para ustedes en el día de hoy, pero antes de hacer este programa, de comenzar con las respuestas a las preguntas que ustedes pues con tanta generosidad nos hacen, hermana, hermano, yo te invito a estos momentos, vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre amantísimo, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de preparación a la venida, al advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, me viene a la mente ese pasaje del libro del Apocalipsis en que el Señor Jesús dice a través del apóstol Juan: mira que estoy tocando la puerta de tu corazón, mira que estoy tocando la puerta de tu corazón. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Qué tremendo, hermanos. Qué maravilloso, hermanos. El pensar de que Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto, me ama tanto a mí, que quiere entrar en nuestro corazón, que quiere ser parte importante de nuestra vida. Que Dios no solamente nos crea y nos abandona, nos deja a la deriva, sino que quiere ser parte importantísima de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro diario vivir. Así nos ama Dios. Gracias, Padre, porque muchas veces nosotros los seres humanos amamos a personas pero hasta cierto grado, Señor, y como que a veces queremos estar un poco separados de esas personas, aunque le amemos muchísimo, Señor. Hay momentos en que queremos un poco de privacidad, un poco de descanso, de el estar constantemente con esas personas que tanto amamos, Señor. Pero sin embargo, tú, mi Dios, no cesas de buscarnos, no cesas de invitarnos a tener esa relación estrecha contigo, Señor. Y por eso tú continúas tocando la puerta para que nosotros podamos hacer la senda, Señor, por la cual tú vas a llegar a nuestra vida más y más recta, Señor. Para que puedas llegar no solamente a la puerta de nuestro corazón, pero para que puedas entrar, Jesús, y de verdad hacer tu morada santa en cada uno de nosotros. En este tiempo, Señor, en que nos preparamos para celebrar tu Santa Navidad, en este tiempo en que nos preparamos para celebrar tu cumpleaños, danos, oh Dios, la gracia. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo, para que abramos nuestro corazón de par en par, Señor, y te dejemos entrar a ti, y hagamos de ti nuestro más importante y más necesitado ser en nuestra vida, más importante que todo lo demás, más importante aún que nosotros mismos, Señor, que seas tú la prioridad por excelencia. Y qué bueno, Señor, que en este tiempo nos preparamos para hacer regalos y a veces las listas son largas, oh Dios. Las listas parecen interminables, Señor, de los regalos que tenemos que hacer, pero que no se nos olvide, Señor, que hay un regalo que nuestro Padre Dios nos da, y ese regalo, Señor Jesús, eres tú. El regalo de regalos, Señor, el regalazo por encima de todo, el único regalo que realmente merece la pena, porque quien te tiene a ti lo tiene todo y nada te falta, nada nos falta. Señor, que podamos estar abiertos a ese regalo que tú nos quieres dar, que es tu propia vida, tu propia presencia en nuestras vidas, Señor. Y que nosotros, oh Dios, recibiéndote a ti, preparando el camino para que tú vengas y te quedes con nosotros, que podamos llegarte a amar a ti, mi Dios Jesús, con el mismo poder, Señor, con la misma intensidad, con la misma fuerza
con que tú nos amas a cada uno de nosotros. Entonces, sin lugar a dudas, Señor, experimentaremos no solamente este próximo día de Navidad, el regalo más grande, más maravilloso, más hermoso, más poderoso, que es tu presencia en nosotros, pero experimentaremos ese regalo todos los días de nuestra vida, aquí en este mundo y para siempre, Señor. Obra el milagro, Señor, en cada uno de tus hijos y danos el deseo de abrir nuestro corazón de par en par a ti, Señor Jesús. Así sea, mi Dios, así sea. Amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, Antonia Abreu de República Dominicana te agradece, felicita y pide por el Padre Pedro. Muchísimas gracias, con mucho cariño. Que Dios le bendiga, Antonia, hoy y siempre. Y Amalia Núñez de Orlando, Florida, pide por la familia Núñez, familia Ramírez, por el mundo entero, para que el aborto sea abolido, sea terminado para siempre, y también por la salud de su hija Marisela, que Dios les bendiga en abundancia. Pedimos también por Miguel Ángel, y el apellido un poco difícil de pronunciar para mí, por lo menos, Sigatepeque, sí, de Honduras. Pide oración para que ha estado un poco alejado de la iglesia, se descarrió, pero ahora quiere mejorar. Te felicito de todo corazón. Y también pide por su hijo, por su esposa, que tuvo complicaciones en el parto. Que todo salga bien y que, confiados en el Señor, vean la victoria de una fe hecha realidad. También pedimos por Zoila Betance de Rhode Island, Providence, Rhode Island, que pide por su salud, ya que tiene muchos dolores en su cuerpo. Y también, pues, además pide por la salud de su mamá, Juana Batista, y también sus hermanas Ángela y Martina Betances. Que el Señor les bendiga en abundancia a todos ustedes. Y pedimos también, pues, por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones en la página de Facebook de este servidor. Y de paso, pues quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a la página del Padre Pedro Núñez en Facebook. Constantemente estamos enviando palabras de aliento y palabras del Señor que, pues, nos da con poder para que nosotros podamos acercarnos más y más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, y dejar que el Señor realmente, pues, more en nuestras vidas para siempre. Me gusta mucho el pasaje de la Santa Biblia tomado de el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 3. Hay una profecía. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías profetiza de la siguiente manera. Fíjense qué hermoso. Dice, el profeta Isaías escribió: mira, te voy a enviar un mensajero. Te voy a enviar un mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Y esto es maravilloso. Tiempo mucho antes del nacimiento de Jesús, este gran profeta de Dios, Isaías, había dicho, y esto inspirado por Dios sin lugar a dudas, que alguien iba a preparar el camino tuyo. ¿Y quién eres tú? ¿A quién se está refiriendo el profeta Isaías? A Jesucristo. Alguien va a preparar tu camino, Señor. Alguien va a preparar tu camino para que tú puedas llegar a la meta, que al fin y al cabo es el corazón de cada ser humano. Y ese que está llamado a preparar el camino del Señor, ese que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, fue Juan el Bautista, el primo de Jesús. Juan el Bautista, quien comenzó a predicar la conversión del corazón y abrir el corazón para que Dios pudiera entrar y morar en la vida de cada ser humano. Fue a través de la predicación de Juan Bautista que muchos se hicieron bautizar en el río Jordán. Pero Juan Bautista decía, el bautismo que yo hago no es el bautismo que va a ser ese que viene detrás de mí. Yo solamente preparo su camino, pero yo soy digno ni siquiera de desatarle los cordones de sus sandalias. ¿A quién se estaba refiriendo Juan Bautista? A Jesús, por supuesto. Y decía Juan Bautista, yo bautizo con agua para el arrepentimiento de los pecados, es decir, una forma externa, una forma pública de pedir perdón a Dios. Pero dice, vendrá uno detrás de mí, ese a quien yo no soy digno de desatarle
las correas o los cordones de sus sandalias, que bautizará con fuego. Es decir, amor puro a Dios con el Espíritu Santo. Bautizará con fuego y con Espíritu Santo. El fuego en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es símbolo del amor de Dios. Por eso el día de Pentecostés, esas lenguas como de fuego que caen sobre los discípulos y quedan llenos del amor de Dios, quedan llenos del Espíritu Santo. Benditos a Dios. Pero sin embargo, este mismo hombre que ha sido escogido por el mismo Dios para gritarle al mundo que enderezcamos el camino del Señor, siente en su corazón, en su interior, cuando estaba preso, que el camino del Señor para él está torcido. Siente que le cuesta trabajo discernir la voluntad de Dios y dónde está Dios en relación a él. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? Que sientes que Dios te ha abandonado, que Dios se ha alejado de ti, que en tu momento de mayor necesidad es como que Dios estuviera sordo. Juan Bautista estaba preso porque estaba proclamando las verdades de Dios. Y sin embargo, en este momento cuando él está preso, él siente que Dios tal vez se ha olvidado de él. ¿Cómo es eso posible que hacemos cosas para Dios y sin embargo los resultados son bien negativos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Pero nos dice la palabra de Dios, Juan no se queda con los brazos cruzados, sino que prepara el camino del Señor. Él quiere que ese camino torcido que realmente le está haciendo daño, que se pueda enderezar para que él conozca la verdad, para que él conozca lo que Dios quiere de él. Y es ahí donde él envía a sus discípulos para que vayan donde Jesús y le pregunten esta pregunta tan importante: ¿eres tú el esperado o tenemos que esperar por alguien más? Juan, que había estado proclamando: enderecen el camino del Señor, enderecen sus sendas para que pueda llegar el Señor a tu corazón y al mío, se siente vacío en estos momentos. ¿Eres tú? Pero fíjense qué lección tan importante la de Juan. Juan no se queda con los brazos cruzados. Juan va a Jesús. A través de sus discípulos va a Jesús. Cuando te sientas vacío, ve a Jesús. Cuando sientas que no tienes fuerzas ya para seguir adelante, ve a Jesús. Este tiempo de preparación para Navidad es un tiempo muy difícil para muchas personas. Porque en el medio del alboroto, de la música, los villancicos, la alegría, las familias reunidas, etc., hay mucha soledad, hay mucho vacío. En este momento, si te sientes así, la palabra de Dios te dice: endereza las sendas del Señor. No te quedes con los brazos cruzados. No te quedes sintiéndote víctima, ni que Dios se ha olvidado de ti. Ve a Jesús, dobla las rodillas, ora con más fuerza. Acércate a la iglesia, recibe la Eucaristía, confiésate si tienes que confesarte, pero permite que tu corazón se abra y que puedas dar paso a ese que viene a ti para levantarte de tu miseria, para sanar tus heridas y para decirte: hijo mío, te amo más que a mi propia vida. La di por ti en una cruz en el Calvario. Quiero estar contigo, quiero cenar contigo, quiero relacionarme contigo más que nunca antes, porque al fin y al cabo yo soy el regalo de mi Padre para ti. Yo soy Jesús. Y que tú en esa relación de intimidad con el Señor, en esta Navidad puedas acercarte más a Él y rendirte de tal manera que puedas amarle a Él con más fuerza que nunca antes, y en ese amor mutuo puedan crecer tu deseo de amar a Jesús y de vivir para Jesús, para que un día en ese abrazo eterno tú seas de Jesús para toda la eternidad y puedas experimentar para siempre, de verdad, en tu corazón y en tu vida, una feliz Navidad. Hermanos, el teléfono para que nos llamen y esperamos sus llamadas es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
y al Rey de la Gloria, a tu Salvador y al mío, al que quiere entrar en tu corazón y en el mío y hacer su santa morada en nosotros para siempre. A él gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Soy el Padre Pedro Núñez, hermanas y hermanos, y este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿existe el mal? Uno de mis maestros del colegio dice que si Dios creó todo, también creó el mal y, por lo tanto, Dios es malo. Acláreme esta duda, por favor. Leopoldo de Honduras. Que Dios te bendiga, Leopoldo. Muchísimas gracias. Y me sonrío porque desafortunadamente un profesor que supuestamente habla con la verdad y recibe un salario para enseñar la verdad, qué pena que por ignorancia, me imagino yo, no por maldad, sino que por ignorancia, pues esté diciendo cosas que son mentiras, cosas que realmente van en contra de la doctrina de la Iglesia y en contra de la Santa Biblia. La palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13, la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios lo siguiente: que nadie diga en momentos de la prueba o que está experimentando el mal, que Dios manda la prueba o que Dios manda el mal, porque Dios está a salvo de todo mal. Y tampoco manda el mal, tampoco manda la prueba a nadie. Y esto es palabra de Dios. ¿Existe el mal? Definitivamente. Definitivamente lo vemos en todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida. Vemos las injusticias constantemente, los pleitos, la violencia, los crímenes, los atentados contra la vida de las personas, los abortos. Vemos con regularidad relaciones rotas, hijos huérfanos. Vemos ausencia de amor en muchos hogares, desprecios, discriminaciones en los trabajos, una cantidad de situaciones donde uno dice, Dios mío, ¿y dónde estamos y a dónde vamos a parar? Claro que el mal existe. Y claro que hay gente que se dedica a hacer el mal, a hacer maldiciones y conjuros y todas esas cosas, pero el mal lo vemos en todas partes. La cantidad de gente que ha tenido que salir de países como Siria, por ejemplo, y han tenido que dejarlo todo, y familias divididas y personas muertas simplemente por la ambición de algunos o por el deseo de poder de otros. Triste. En nuestros países también, algo por el estilo, en tantas esferas de nuestros gobiernos, tanta maldad, tanto afán por el poder, por ser más importante que el otro. Y claro que existe el mal. La pregunta es, ¿y quién creó el mal? ¿Quién lo creó? Y tu profesor dice que Dios creó el mal. ¿De dónde sacó él eso? ¿De dónde sacó eso? Si Dios es el bien absoluto, si en Dios no existe el mal, entonces ¿cómo tu profesor va a tener la osadía de decir que el mal fue creado por Dios cuando uno da de lo que uno tiene? Y si en uno no hay mal, como en el caso de Dios, Dios no puede dar mal. Dios que lo puede todo, Dios que es omnipotente, no puede hacer nada malo. Entonces hay cosas que Dios no puede hacer y entre ellas está el no poder hacer el mal. Como otra cosa que Dios no puede hacer es ser infiel, porque en su naturaleza Dios es fiel y no puede hacer otra cosa sino que es ser fiel. Aunque nosotros le seamos infieles a Él, Él va a seguir siendo fiel a ti y a mí también. Entonces, si Dios no creó el mal, ¿quién lo creó? ¿Satanás? Por supuesto que no. ¿Tiene poder Satanás para crear? Por supuesto que no. El único que tiene poder para crear es Dios. Entonces, si Dios no creó el mal, Satanás no creó el mal, y nosotros tampoco como seres humanos no tenemos el poder para crear nada, entonces ¿de dónde viene el mal? ¿Sabes de dónde viene el mal? El mal es el rechazo al bien absoluto. Es el separarme del bien absoluto, es darle la espalda al bien absoluto que es Dios. ¿Y cómo le damos espalda al bien absoluto que es Dios? ¿Cómo me separo del bien absoluto que es Dios? Pecando. Pecando. Cuando yo peco, yo obro mal. No que lo creo, sino que obro el mal porque prefiero el mal
por mi propia soberbia que el bien absoluto que al fin y al cabo es Dios. En la misma forma que la oscuridad nadie la ha creado porque es ausencia de luz, en la misma forma en que el frío nadie lo ha creado porque es ausencia de calor. El mal nadie lo ha creado, y menos Dios. ¿Por qué? Porque el mal simplemente es ausencia de Dios, es ausencia del bien absoluto, que es nuestro Señor. Hay que orar mucho por tu profesor y que lo que enseñe realmente no sea mentira, sino que él reciba su salario para enseñar la verdad. Cuenta con mis oraciones. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica de Sofía de Florida. Sofía, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, lo escucho. Mire, tengo ¿cómo está? Antes que todo. Por la gracia de Dios, muy bien. ¿Cómo está, Sofía? Mire, yo estoy muy confundida. Yo soy bautizada en la Iglesia Católica desde niña, asistía a las procesiones y todo, pero cuando vine a los Estados Unidos me puse a estudiar con los Testigos de Jehová. Entonces, no me he bautizado con ellos, pero es que cuando comencé a oír su programa, como usted se me hace tan bonito, como usted explica y todo, y estoy confundida, que ellos dicen que en este tiempo no existen los milagros, que también dicen que uno no debe ponerse sangre, que obténgase de sangre, y yo estoy muy confundida porque yo tuve una hermana que tuvo un accidente muy malo y entonces mi mamá le puso sangre hace años atrás y ella sobrevivió, entonces me da temor bautizarme con ellos y que esté haciendo dice que en la Biblia dice que obténganse de sangre, que es malo ponerse la sangre, también que en este tiempo no existen milagros. Entonces eso me tiene bien confundida, Padre Pedro. Si usted me podría ayudar, por favor, y explicarme eso, cómo. Porque no quiero estar haciendo las cosas de Dios mal, porque estudio con ellos, estudio la Biblia, pero no me siento bien. Yo no me siento bien confundida. Entonces, comencé a oír su programa todos los miércoles. Yo y mi mamá lo vemos todos los miércoles, nos sentamos juntas a verlo. Ella también es estudiante con ellos, pero ahora no he puesto como que ellos no están en lo correcto. Sofía, te estás envolviendo en una tela de arañas, mi hija, y cuidado porque te va a costar salir de ella. Es decir, conoce primero tu fe católica. ¿Por qué estás con los testigos de Jehová que no creen en Jesucristo? Tan sencillo como eso. Por eso ellos no creen en milagros. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Santa Biblia. Entonces, si nosotros creemos que Jesús tiene poder porque Jesús es Dios, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Será el hombre perfecto para ellos, pero no es Dios. Entonces, si es el hombre perfecto, entonces es como un semidios. Y eso es una teología totalmente tergiversada y antibíblica. Jesús es Dios. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Los testigos de Jehová creen en Dios Padre, pero no creen en Dios Hijo ni en Dios Espíritu Santo, porque para ellos son tres dioses diferentes y eso es erróneo total y completamente. Un solo Dios, tres personas divinas. Entonces, cuando escuchamos a estas personas, si nosotros no tenemos una base bíblica sólida, si no conocemos la teología de la iglesia dada a nosotros por el mismo Señor, para eso instituye la iglesia, nos confundimos todos y nos metemos en una bola de telaraña. Primero que todo, quiero que quede bien claro que los milagros siguen existiendo, porque Dios Jesucristo, de nuevo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el milagro más grande que nosotros tenemos, el milagro más poderoso que nosotros tenemos, es la Santa Eucaristía, el poder recibir ese pan vivo bajado del cielo que es el mismo Jesús, quien dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y Jesús lo reitera en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 54 en adelante, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre vivirá para siempre. Jesús dice, tenemos que beber su sangre. Y por eso es que muchos judíos que habían estado con él, dejan de estar con él. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, dice la palabra de Dios que desde ese entonces muchos que lo seguían dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque su doctrina era demasiado difícil para ellos entender. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al libro de Levítico, en el capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios, toda la grasa pertenece a Yahvé. Los testigos de Jehová le llamarían Jehová. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre.
Y los testigos de Jehová se basan en esto para decir, no podemos nosotros hacer transfusión de sangre porque la grasa le pertenece a Dios y la sangre le pertenece a Dios. Tenemos que entender el contexto en que fue emitido o presentado o declarado este mensaje. Para los judíos, y de nuevo, Dios se revela a través del filtro de experiencia del ser humano. Dios utiliza la pequeñez del ser humano para entender su grandeza. Y si Dios nos hablara en su propio lenguaje, no entenderíamos nada, porque no podemos comparar la mentalidad de Dios, la inteligencia de Dios con la propia nuestra, es imposible. Pero entonces los judíos veían en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, que cuando un animal moría, desangraba. Y entonces ellos decían, pues entonces la sangre es cualidad de Dios, la sangre pertenece a Dios, porque si no tenemos sangre, nos morimos. Pero sin embargo, Jesús viene a decirnos, si no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Queriéndonos decir que tenemos que consumir a Jesús, tenemos que hacer de Jesús uno con nosotros, y por eso la importancia de preparar la senda del Señor, porque estamos llamados a eso, a dejar que Él entre y que tome posesión, que nuestro cuerpo y su cuerpo se unan a través de la Santa Comunión total y completamente más y más, y que a través de nuestro sistema circulatorio comienza a circular la sangre del mismo Dios, para que nosotros podamos disminuir al punto de poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Los milagros continúan porque Dios no está muerto, Dios está vivo y Dios es un Dios de poder, de autoridad. No estoy hablando de milagros que como que se inmiscuyen en la ley natural del universo, de la vida, porque Dios es respetuoso de la ley natural, es decir, de todo el orden que existe en el universo. Pero milagros, hablando de obras portentosas, de acuerdo a la palabra griega, milagros en ese sentido, todos los días, el que tú te puedas levantar por la mañana, el que tú puedas abrir los ojos, el que tú puedas ver a tu hijo crecer, el que tú puedas sentir amor por una persona, el que tú puedas sentirte amado por Dios, el que sabes que tienes fe, que a pesar de tus problemas, las cosas van a estar mejor. Todos esos son milagros, obras portentosas de Dios que obran en el corazón duro del ser humano, para ablandarlo y para hacerlo sensible a las maravillas, a las múltiples bendiciones que por amor nos quiere dar. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, conozcamos nuestra fe, hagamos caso omiso de las personas que nos quieren hablar para confundirnos, y que estemos convencidos, por ejemplo, en el caso del bautismo, la palabra de Dios lo dice bien claro, Efesios capítulo 4, versículo 5, una sola fe, y lo quiero leer antes de comenzar, y con esto pues ya termino. La carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículo 5, dice, un solo Señor, un solo Dios, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios, una sola fe. No hay 20,000 y 30,000 fes diferentes, ni 20,000 y 30,000 iglesias que Jesús haya fundado, Él funda una sola. Un solo bautismo, te bautiza y te vuelve a bautizar. ¿Qué es eso? Eso es antibíblico. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Un solo Dios. Y ese Dios es el Dios Jesucristo, que se nos da a conocer, que da a conocer al Padre y nos envía al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos uno con Jesús a través de los sacramentos particularmente, a través de las enseñanzas de la iglesia, que es la iglesia que Él funda, para que un día podamos vivir en Él eternamente y en esa eternidad experimentar la verdadera y feliz Navidad, que es la vida de Dios, la vida de Jesús en nosotros para siempre. Casi nada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, recientemente he recibido la gracia de reencontrarme con el amor maravilloso de nuestra Madre a través del Rosario. ¿Podría explicarnos un poco más esta maravillosa práctica? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se reza de la manera en que se reza? Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria más las oraciones con las que lo complementamos. Dios lo bendiga. José, de Valencia, Venezuela. José, gracias. Muy interesante tu pregunta. Realmente el rosario viene de la recitación de los monjes de la iglesia primitiva cuando rezaban todos los días el salterio, es decir, los 150 salmos que aparecen en la Biblia.
Esto se hizo muy común a medida que el monasticismo fue floreciendo y se fue esparciendo por toda Europa y el Oriente en aquellos tiempos. La gente que los escuchaba quería hacer lo mismo. Querían poder rezar los 150 salmos, pero la mayoría de ellos no sabía leer, ni podía escribir tampoco. Entonces, ¿qué podían hacer? Ellos querían como que unirse en oración a los monjes para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Y de ahí surge la idea de por qué no rezar 10 Aves Marías. Entonces ponían como que 10 granitos o 10 cuentecitas, y entonces en vez de 10 lo multiplicaban por 5 para que ellos pudieran rezar no los 150 salmos, pero las 150 Aves Marías. Y de ahí pues viene el Salterio de la Virgen, que al fin y al cabo es conocido hoy con el nombre del Rosario. Una de las personas que promulgó muchísimo la devoción al Rosario, como se conoce hoy día, fue Santo Domingo Guzmán. Santo Domingo Guzmán, la mamá de él tuvo un sueño cuando todavía el bebé estaba en su vientre, cuando Domingo estaba en el vientre de la mamá. Y ella vio un perro con una antorcha encendida y ese perro está dando la vuelta al mundo. El perro era blanco con manchas negras. Y lo interesante es que más tarde, pues Domingo adapta esa visión de su madre y él toma el lugar del perro. Es decir, él quiere ser ese ser que lleva la antorcha encendida del Evangelio al mundo entero. Y es en ese transcurso de hacerse pues nada ante Dios. Acuérdense que la palabra dominicans significa perros del Señor. Eso es lo que significa la orden de los dominicos, dominicans, cans, que quiere decir perro, y domini, que quiere decir Dios, los perros del Señor. Pues él tiene una visión muy especial de nuestra Santísima Madre que le invita a dar a conocer el rosario. Es precisamente el Papa Pío V que insiste que antes de rezar el Salterio, es decir, los 150 salmos que rezaban los monjes y que comenzaron a rezar otras personas más, que en el mundo entero se comienza a rezar primero el Padre Nuestro antes de rezar los 150 salmos. Pues la gente, como no podía leer todavía, pues en vez de rezar los 150 salmos, pues continuaron rezando las 150 Ave Marías, pero antes ponían el Padre Nuestro en cada década del rosario. Y de ahí, pues entonces, el Padre Nuestro antes de las 10 Ave Marías, y también pues se incluye el Credo y el Gloria como parte de ese ramillete de rosas que se le ofrece a María Santísima por amor a ella y pidiéndole a ella su intercesión ante su Hijo Jesús. Podríamos hablar muchísimo más, pero el tiempo es muy limitado. Tenemos en estos momentos una llamada de Bernardino de Arlington, Virginia. Bernardino, ¿me escuchas? Sí, le escucho. El Señor te bendice, Bernardino. Bienvenido. Adelante, por favor. Mi pregunta es, ¿qué se llama? ¿Cuál es la verdadera iglesia que Jesucristo fundó? ¿Cuál piensas tú que es, Bernardino? O sea que mi pregunta, lo que lo estoy haciendo, como ahora hay muchas religiones, ¿verdad? Hay muchas religiones y la verdad, no sé, hay unos que dicen que que se llama, ¿cómo se llama? La profeta que fundó todo eso, y hay otros que dicen que, ¿Quién, perdón? no sé, que me tienen confundido, como apenas me estoy yendo a la iglesia. ¿A qué iglesia tú vas, Bernardino? Ajá. ¿A qué iglesia tú vas? ¿Ah? ¿A qué iglesia tú vas, mi hijo? Oh, yo voy en, ¿qué se llama? Cristiano, eso es los otros religiones. O sea que voy en los dos, voy a ver en el católico, en la misa, todo eso, pero o sea que la verdad no he sabido cuál es la verdadera iglesia y cómo salieron los demás. Muchísimas gracias, Bernardino. Pues te aconsejo un pequeño librito que se llama ¿Cuántas iglesias fundó Jesús?, que escribió, por gracia de Dios, este servidor. Y si tú llamas pues a cualquier hora,
especialmente al Ministerio Mensaje, y vamos a dar al final el teléfono del Ministerio Mensaje en Nueva Orleans, Luisiana. Con todo gusto te mandamos un libro pequeñito que se llama ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Y realmente Jesús no funda ni 10, ni 20, ni 30,000 iglesias como existen hoy día. Hoy día creo que son 36,000 diferentes iglesias en Estados Unidos de Norteamérica. Jesús solamente funda una sola iglesia, y la funda sobre un hombre que se llamaba Simón Barjona, y le cambia el nombre de Simón Barjona y le pone el nombre de Pedro, o sea, piedra firme. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, y qué bueno que me hayas llamado con esa pregunta, Bernardino, te agradezco mucho. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, el Señor va a hacer una pregunta muy importante. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué es lo que Simón Barjona contesta? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive. Y Jesús le responde, versículo 17, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Y le dice seguidamente, y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Le cambia el nombre. De Simón Barjona le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica que también conocemos como la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la palabra católica significa universal. Jesús funda su iglesia no solamente para un grupito de personas, pero para el mundo entero y para todas las generaciones hasta el fin de los tiempos. Igual que su sacrificio en la cruz no solamente es para un grupito de personas, sino que para todos aquellos que quieren aceptar el regalo de la salvación en todos los tiempos, en todas las épocas y hasta el fin de los tiempos. Así que la iglesia es apostólica, la iglesia es católica, la iglesia es santa, porque Jesús promete Espíritu Santo que es dado a la iglesia el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para que la iglesia enseñe la verdad y, como decía Santo Tomás de Aquino, la verdad nos haga libres. Y la iglesia es una sola. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, Bernardino, sino que mi iglesia. Y Jesús dice, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. No hay más iglesia que una, la que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Hay gente que dice, no, pero en el tiempo de Constantino, que esa iglesia desapareció, que esa iglesia dejó de ser. Si eso hubiera sido cierto, entonces la promesa de Jesús de que la iglesia prevalecería y que los poderes del infierno jamás la podrían vencer, sería una mentira. Tan sencillo como eso. Y Jesús no miente, porque Jesús es verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es verdad, porque Dios es verdad y Dios no miente. Así que la iglesia, si la quieres encontrar de verdad, es la iglesia que Jesús instituye, que es la iglesia católica, a la que tenemos el privilegio y la responsabilidad de pertenecer. El teléfono para que nos llamen, hermanos, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. A ese que quiere entrar en tu corazón en este santo tiempo, a ese que te pide que endereces sus caminos para que Él pueda llegar a ti, que es Jesucristo. A ese que te ama tanto, que quiere vivir contigo en íntima comunión para toda la eternidad. Abre tu corazón a Jesús. Y que Jesús no solamente pueda morar en ti, pero te puede usar con poder, con fuerza. No solamente para tu propio bien, pero para el bien de tu familia y todos aquellos que se acerquen a ti. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me gustaría que pueda explicar cómo y por qué del diezmo. Me gustaría conocer más sobre este tema. Muchas bendiciones. Nancy, de Paraguay. Nancy, muchas bendiciones para ti también. Si vamos a el profeta Malaquías, es uno tal vez de los pasajes que más explícitamente habla sobre el diezmo. Y cuando hablamos del diezmo, estamos hablando de darle a Dios la décima parte, diezmo, décima, la décima parte de nuestro salario.
Y no solamente nuestro salario, pero si vamos a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que darle a Dios la 10ª parte de nuestro tesoro, la 10ª parte de nuestro tiempo y la 10ª parte de nuestros talentos. Talento, tiempo y tesoro. Son las 3 T's que debemos de recordar siempre. Y usted puede decir, bueno, pues mucho, es demasiado. Pues al fin y al cabo, ¿quién te ha dado todo lo que tienes? Es Dios, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que le podemos dar a Dios es la 10ª parte de nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento. El máximo, lo que dio aquella pobre viuda en el templo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús la mira y le dice, ella ha dado más que todos los que han aportado a las tinajas del templo. Porque aquellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio de lo que necesitaba para poder vivir. Es decir, ¿qué es lo que Jesús ve en aquella persona que lo da todo? Ve su confianza plena en Dios. Ve su confianza plena en ese que provee por todas nuestras necesidades y mucho más allá todavía, que es Dios. Dios no necesita de tu dinero, ni de tu tiempo, ni de tu talento, ni del mío tampoco. Pero Dios nos pide que pongamos nuestra confianza en Él. Y tenemos 2 opciones, hermanos. O poner nuestra confianza en lo material, o poner nuestra confianza en ese que hizo todo lo material, que hizo todas las cosas, que al fin y al cabo es Dios. El profeta Malaquías, aunque parece que el Señor lo está utilizando él para como que forzarnos a hacer algo que a veces no queremos hacer, no, es una sugerencia para nuestro bien. Y él dice, entreguen pues, y eso está en Malaquías capítulo 3, versículos del 10 en adelante, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo. Y estaba refiriéndose Dios en este aspecto, sobre todo a las cosechas. La primera parte, la 10ª parte principal, la cosecha primera, el 10% primero de la cosecha, era para el templo. Dice, para que haya alimentos en mi casa. En estos tiempos, pues necesitamos ayudar a aquellos que tienen menos que nosotros y dar aún hasta de nuestra pobreza a aquellos que tienen menos que nosotros. ¿Para qué? Primero que todo, para dejar de estar tan apegados a lo material, y segundo, reconociendo que lo que hagamos por el más pequeño, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, lo estamos haciendo por el mismo Señor. ¿Por qué el 10º de lo que recibimos? Perdón, ¿o por qué la 10ª parte? Pues esto realmente no tiene una respuesta así como que clara. Sabemos bien que los chinos usaban el diezmo, sabemos bien que los persas usaban el diezmo, sabemos bien que muchísimas culturas antiquísimas usaban el diezmo. 10, tal vez porque podemos contar con los dedos de la mano, 10, ¿sí? O con los dedos de los pies, 10. Y de nuevo, qué mejor que darle al menos la 10ª parte de todas las bendiciones que tenemos al Señor, reconociendo que todo lo que tenemos al fin y al cabo viene de sus providentes manos. Entonces, algo que pensar, ¿qué le doy yo al Señor? ¿Qué le das tú al Señor? Especialmente en este tiempo de Navidad. Sí, Dios quiere tu talento, 10% mínimo. Dios quiere tu tesoro, 10% mínimo. Y Dios quiere, pues, tu tiempo, 10% mínimo. Pero si Dios pudiera pedirte algo así como que grandototote, te diría, lo primero que quiero, lo más importante, es que pongas tu confianza en mí. Que utilices las cosas que yo te doy para tu bien, perfectamente. Pero que sepas que todo lo que yo te doy son bendiciones que por amor te las doy, y no solamente para ti, pero también para aquellos que te rodean, especialmente los más necesitados. Ojalá que lo que hemos escuchado lo podamos poner en práctica, poniendo de verdad nuestra confianza en ese que lo da todo, por amor, que al fin y al cabo es el mismo Dios. Tenemos una llamada vía telefónica de Rosa María desde México, DF, México. Rosa María, ¿me escuchas? Sí, padre. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, ya tenía señor. quería hablar con usted, padre. Muchísimas gracias, Rosa María. Pues bienvenida y adelante, por favor. Sí, padre, mire, yo le quiero hacer una pregunta. Aquí donde yo vivo hay muchas personas que veneran la muerte, pero hay una que pues sí, yo le iba a vender a Bonnie y ella me hablaba.
pero yo la vi una vez y la he visto 3 veces que va mi padre, va a misa de sanación y comulga. Y ella tiene venera la muerte ahí porque me dice que la muerte le pidió permiso a Dios para que muriera. Le digo, estás mal, si Dios dio la vida por nosotros. Y ella dice, por él no tenemos pecados. Le digo, lo que pasa, le digo, tú eres muy ignorante, le digo, y tú no puedes comulgar, tú tienes que ir a la basílica, confesarte con un padre penitenciario para que vean los errores que estás cometiendo. Pero también hay otra señora, padre, que también tiene a la muerte y le traen a la Virgen de San Juan de los Lagos, pero me dice un padre, es que atrás de la Virgen ellas hacen sus brujerías, porque esa gente que venera a la muerte son santeros. Pero hay mucha gente, padre, que está muy confundida. Pero yo lo que hago, padre, porque pues no nos quieren, padre, pero pues ni modo, yo sigo orando. Yo me pongo a rezarle a San Miguel Arcángel, rezo el rosario, padre. A las 3 rezo la coronilla de Jesús de la Misericordia. Voy a misa, padre. Yo le digo, Dios mío, protégenos. Y gracias a Dios, padre, ha habido problemas con mi familia, pero Dios nos ha ayudado a salir adelante, padre, Amén. porque no dejamos nuestro rosario, nuestra comunión y nuestra misa, padre. Pero yo quiero que me diga usted si estuve mal en decirle que ella no puede comulgar. Estás No bien, todo, Rosa padre. María. Dios lo bendiga, Estás bien. padre. Que Dios te bendiga a ti también. Muchísimas gracias, Rosa María. Y muy interesante, pues, lo que acabas de decir. Tanta gente, y especialmente en nuestro hermano país de México, que venera la muerte, la llaman santa. Cuando de santa la muerte no tiene nada, nada. El decir que la muerte es santa es antibíblico completamente, está en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, esto dice San Pablo, y esto es inspiración de Dios, palabra de Dios, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, el versículo 23 dice, la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Por qué Jesús muere por nosotros? Para asumir sobre su propio ser la consecuencia de tus pecados y los míos, que es la muerte eterna, que es el infierno. Por amor de Dios, hermanos, despertemos de ese letargo en que Satanás nos tiene medio adormecidos. Escuchemos la voz de la iglesia, escuchemos lo que el Señor nos dice a través de la Santa Biblia, escuchemos lo que el Señor nos quiere decir constantemente a través de los concilios, a través de las cartas apostólicas. En fin, somos a veces tan poco conocedores de la fe, y por eso es que la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es uno de los puntos más débiles donde se mete Satanás para hacer de las suyas, para dividirnos todos y para echarnos abajo. Si bien es cierto, y lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 7, mientras estabas hablando, yo estaba buscando estos pasajes, dice, en Él, es decir, Jesús, y por su sangre fuimos rescatados. Él asumió la consecuencia de todos nuestros pecados, que es la muerte eterna, el infierno. Dice, y se nos dio el perdón de los pecados. Sí es cierto, si bien es cierto que se nos dio el perdón de los pecados por su generosísimo amor, que no exige, es decir, límites en su forma de amar, porque el amor no tiene límites. Pero también si nosotros le damos espalda a Dios y nos vamos tras esos ídolos, y la santa muerte de nada santa tiene, y es un ídolo, es decir, es una abominación a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte es la antítesis de Dios, que es vida. Entonces vamos a pagar las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte eterna. La muerte eterna, por el amor de Dios, abran sus ojos. Dejen esos cultos paganos, porque de cristiano no tiene nada. Eso se llama un sincretismo religioso. Poner a la Virgen a un lado y poner a la Santa Muerte en otro lado. Eso es decir, es una mezcla de cristianismo con paganismo y nada que ver con la doctrina de la Iglesia ni con la Santa Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a grupos de oración, que estamos envueltos en la Iglesia, cuando realmente estamos obrando el mal?
y estamos permitiendo que el mal se meta en nuestros corazones hasta el tuétano y también en los corazones de nuestras familias, porque estamos dando un pésimo ejemplo de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, recapacitemos, acerquémonos más a escuchar la doctrina de la iglesia. Tratemos de entender más la Biblia en un grupo de Biblia o oración en que realmente alguien con conocimiento de causa nos puede explicar la palabra de Dios. Ojalá que podamos escuchar más y ver más programas como estos que nos instruyen la fe. Pero dejarnos llevar por tonterías que nada tienen que ver con Dios, por el contrario, que tienen que ver mucho con Satanás y con los demonios que Satanás utiliza para apartarnos del camino de la verdad. Pues si hacemos eso, nos vamos al barranco, hermanos. Nos perdemos nosotros y hacemos que las personas que están bajo nuestra responsabilidad, nuestros hijos, etcétera, se pierdan también. Y qué triste si un día llegamos ante el trono de Dios y no solamente escuchamos las palabras de ¿por qué hiciste lo que hiciste? Sino, Señor, perdí a los que tú me diste. Que podamos de verdad recapacitar, abrir el camino del Señor, preparar el camino del Señor de acuerdo a las enseñanzas de la Santa Biblia y de la Iglesia Católica y poder decir un día ante el trono de gloria, en el momento del juicio, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste, te fui fiel, escuché tu palabra, Señor, la viví, la puse en práctica. Y no solamente, Señor, yo viví esa palabra que tú me diste a través de tu iglesia, a través de las enseñanzas de la Santa Biblia, pero mi familia también, Señor, vino a tus pies, porque hay una promesa que el Señor nos da, que si nosotros creemos en Jesús, es decir, si nos adherimos a Jesús, Hechos capítulo 16, versículo 31, nosotros y nuestras familias serán salvas. Pero depende de ti, depende de mí. Entonces, no podemos ser cristianos por fuera y sepulcros por dentro. Tenemos que proyectar lo que creemos, y lo que creemos es en la Biblia y en la Biblia interpretada por la institución que Jesús establece para que interprete la Biblia, que al fin y al cabo es la Iglesia Católica. Muchísimas gracias a ustedes, hermanas y hermanos, por este año. Gracias por todos los programas que ustedes pues, nos han acompañado en ellos, y a través de este año, pues lo que ustedes también han hecho para que otras personas también puedan disfrutar de sus programas. Que tengan una muy feliz Navidad, que el Señor nos acompañe en abundancia a ustedes y a sus seres queridos, y que más y más podemos estar cimentados en la roca, que es la verdad, que es Cristo Jesús el Señor. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com y les invitamos para que oren por nosotros y también para que cuando puedan, pues nos ayuden con sus aportes económicos para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Oren por nosotros, tal como nosotros también prometemos, oramos y oraremos por ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Muy feliz Navidad y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.